El día de hoy vamos a hablar de un tema muy importante para las personas interesadas y todo el gremio de las ciencias sociales, dígase antropología, dígase sociología, dígase derecho, dígase filología, comunicación social. Todo el gremio en general de las ciencias sociales creo que necesita saber acerca de cómo se puede emprender desde las ciencias sociales, y para eso me traje un gran invitado, una persona que es directora y líder de una fundación llamada Fundación Club La Pradera. Bueno, Nacho ya nos explicará qué es. Estoy hablando del señor Nacho Bejarano. ¿Qué tal, Nachito? Hola, Alejito, qué gusto estar aquí contigo. Muchas gracias por esta invitación. Muchas gracias a usted por aceptar la invitación. Es un gusto para mí estar aquí, Alejito. Nachito, cuéntanos un poco primero sobre quién es Nacho Bejarano, qué es lo que haces y a qué se dedica tu fundación específicamente. Gracias, Alejo. Sí, en efecto, como dijiste, yo soy el director de la Fundación de La Pradera, una organización sin ánimo de lucro que opera en los municipios de La Calera, Huasca y Sopó. Es la iniciativa de una comunidad de algo más de 700 socios de una organización social que decidieron hacer un real compromiso de responsabilidad social con su región. Y en el marco de eso trabajamos mucho por la educación y el bienestar de jóvenes y de comunidades alrededor de lo que es el Club La Pradera. ¿Cómo emprender desde las ciencias sociales? Claro que sí, Alejo. No es difícil, digamos que lo que ocurre es dos cosas. Hay que hacer un balance entre lo económico, lo financiero y lo social. Los emprendimientos sociales se diferencian de los otros emprendimientos en que generan un impacto de manera directa en el ejercicio de su quehacer. Todos los emprendimientos, todas las empresas terminan teniendo un objetivo social. La generación de empleo, como tú lo dices, el desarrollo de la industria, el desarrollo de las artes, de los conocimientos. Todas las empresas terminan teniendo un resultado social. Los emprendimientos sociales, lo que pasa es que su objetivo como tal, inicial, ya tiene un impacto social. Si vas a trabajar por la educación, por el bienestar, por la alimentación, por el desarrollo, ¿cierto? Ese conocimiento desde las áreas sociales es muy importante. Casi que te digo que es trascendental. Es más, yo creo que es muy difícil que cualquier emprendedor social, cualquier empresario, trabaje sin tener en cuenta esas ciencias sociales y esos conocimientos desde lo esencial de lo humanitario, desde lo humano, porque al final del día estás trabajando por personas. Entonces, ¿cómo hacerlo? Tú planteas cómo hacerlo. Pues básicamente es viéndolo como una empresa también. Si bien estás haciendo un trabajo social, eso se hace con recursos y requiere una planeación, requiere una financiación, requiere una gestión. Y tú vas a encontrar en Colombia, hoy por hoy, muchos empresarios interesados en hacer trabajo social. ¿Qué tiene que hacer uno? Diseñar un proyecto que impacte de manera clara y concreta a unas comunidades que lo necesitan, no en un asistencialismo, sino en el desarrollo de las habilidades de esas comunidades. ¿Cuál es esa responsabilidad que tiene el humanista para ganarse ese respeto por parte del que tiene el capital? Creo es que hay que hacer un balance. Sí, digamos, no nos podemos quedar ni en el enfoque meramente capitalista del empresario que está buscando solamente cómo su negocio le da unos resultados económicos, ni en un enfoque netamente humanista donde simplemente y de manera un poco pragmática nos quedamos en el concepto de lo humano y del sentido del valor de lo humano. Tiene que haber una combinación. ¿Por qué? Porque al final los emprendimientos sociales lo que buscan es mejorar las condiciones de las personas y resolver sus problemas inmediatos: la alimentación, el empleo, la seguridad, el bienestar. Entonces hay que hacer un balance. Entonces, si tú me lo preguntas cómo hacer, conozco ejercicios de personas venidas de las ciencias sociales, sociólogos y humanistas, que logran unos proyectos súper interesantes. ¿Cómo? Dando definitivamente la trascendencia a su proyecto, desde lo cual cómo se transforman las realidades de las personas a partir de la sociología, de la antropología, pero cómo eso se combina en el marco de un negocio. Porque cuando digo un negocio, ¿de qué se trata? Pues que eso se hace con recursos. Claro. ¿Cierto? Alimentar, educar y demás requiere recursos, no solamente dinero, recursos físicos, recursos de conocimiento, tiempo. Todo esto son recursos que esa persona experta en esas ciencias sociales debe tener en cuenta que tiene que administrarlas para que su proyecto tenga un elemento que es trascendental en el trabajo social, y es que sea sostenible en el tiempo. ¿Cómo se ve sostenible en el tiempo? Bien, para que un proyecto sea sostenible en el tiempo debe tener varios elementos. Uno, y es que las comunidades que hacen parte como beneficiarios o como partícipes de esos proyectos se sientan empoderados de su proyecto, se sientan dueños del proyecto. ¿Sí? Ya el concepto de asistencialismo, donde venía una persona y le traía la solución a una comunidad: mire, yo les traigo la solución, les traigo el alimento, les traigo el edificio, les traigo la casa, está desvirtuado.
lo que se requiere es que la persona que es partícipe de ese proyecto también se involucre, también trabaje en la construcción del proyecto. Eso genera un sentido de pertenencia que hace que el proyecto continúe aun cuando el capitalista, el inversionista o el empresario se vaya. Y dos, pues una financiación, un tema claro en términos económicos de cómo se va a llevar adelante. Eso solo es posible si se tiene claro la identificación del problema, qué es lo que queremos resolver. Eso es lo otro. Cuando se va a trabajar, nosotros desarrollamos programas para impactar en términos de educación, de alimentación y desarrollo. Cuando uno va a desarrollar un proyecto de esos, tiene que identificar claramente el problema. Claro. Si tienes una comunidad, por ejemplo, que tiene dificultades para el acceso a una sana nutrición, puedes ir a mercar y comprar cientos de frutas y verduras y llevarlos a esa comunidad. No estás resolviendo el problema, estás dando una solución de inmediatez. Pero si tú le enseñas a esa comunidad cómo generar los productos que necesita para tener esa buena nutrición, para ponerte un ejemplo, pues realmente estás diseñando una solución de fondo. Pues todos esos elementos hacen que eso sea sostenible. Digamos, Sumer se plantea como esa dicotomía que entre humanismo y excesivo capitalismo, ¿no? Como, bueno, no hay que pensar tampoco que todo es un negocio, ni que todo es simplemente es ayuda por ayuda, porque si no, pues obviamente hay un desquiebre tremendo que pues ni hablar, ¿no? Pero cómo no caer como en la revictimización de una población, digamos, vulnerable que necesite de un proyecto social. Vale, muy interesante pregunta, Leo. Lo primero es no verlos ni como víctimas, ni como simples beneficiarios. Son personas en unas circunstancias que son capaces de transformarlas. Nuestra fundación ha graduado más de 200 personas de profesionales, personas que sin el apoyo de la fundación muy difícilmente hubieran logrado hacer una carrera universitaria. ¿Cómo se logra eso? Involucrando a ese estudiante, involucrándolo desde el comienzo. El día que llega es saber, bueno, cuál es tu proyecto, y si no tiene claro el proyecto, ayudar a construir ese proyecto con él. Entonces, es ver al sujeto que está del otro lado, el que de pronto no tiene los recursos, no como una víctima o una persona que necesita ayuda, no, es un partícipe que puede poner un pedazo también y ser parte de eso. Cuando él lo hace, además, está rescatando un valor propio muy importante, el de yo soy capaz y demás. Otro tema muy importante para mí dentro de este trabajo es que los equipos que desarrollan este tipo de programas definitivamente deben tener una vocación de trabajo hacia lo social. Y cuando decimos hacia lo social no es una vocación de ayudar al otro, no es una vocación hacia cómo construimos soluciones diferentes y cómo somos creativos en el diseño de soluciones con el otro. Que de eso justamente se diferencia un emprendimiento social de un emprendimiento cualquiera, ¿no? Así es. Que el otro sí se interesa porque haya un crecimiento, desarrollo personal. Así es. ¿Cuál es el papel? O sea, ya hablamos de dos agentes importantes, que es por un lado el profesional social, sí. Por no hablar científico social, también incluir a los abogados y a los comunicadores sí. sociales. Profesional social, capital, digamos el empresario, pero entonces ¿cuál es ese papel del Estado, digamos, de ese agente llamado Estado, de lo público? Pues mira que hay un tema, y es que lamentablemente ese emprendimiento social del que tú hablas ha sido mal utilizado en Colombia históricamente. Han habido muchas personas que se han aprovechado, organizaciones que se han aprovechado del esquema, y hoy por hoy el rol del Estado está más llamado a la vigilancia y al control de los organismos o de las entidades que desarrollan emprendimientos sociales, o lo que llamamos organizaciones sin ánimo de lucro, que tienen unos beneficios en lo tributario, por ejemplo. Entonces el Estado hoy por hoy se encarga más de vigilar que esa figura no se utilice, para aprovecharse de no pagar algunos impuestos, por ejemplo. Sin embargo, creo yo que el Estado tiene un rol muy importante, que es atender las necesidades y gobernar y administrar todas las entidades en pro de toda esa ciudadanía. Si vemos de manera crítica, casi que el Estado es el primer responsable de lo que hacen las organizaciones. En teoría. En teoría, ¿cierto? El Estado es quien debería garantizar eso. Pero en un país como el nuestro, lamentablemente no existen los recursos para atenderlo como quisiera. Tampoco hay un Estado que sea socialmente responsable en todos los estamentos, ¿cierto? Hay cosas, hay beneficios, hay situaciones, ¿sí? No las tomo a negar, diciendo, pero no ocurre que el Estado realmente pueda atender las necesidades que tiene un país como el nuestro.
Creo que el deber del Estado y el rol del Estado en este sentido es vigilar que las organizaciones que hacemos este trabajo lo hagamos bien. Me parece que eso es clave. La Fundación La Pradera es privada, sí. La Fundación La Pradera es una entidad privada vigilada por la Gobernación de Cundinamarca y que debe cumplir con toda una serie de requisitos y más que le exigen el Estado. Es que yo, personalmente, me adscribo más como a la privatización de de ciertas responsabilidades sociales, como la asistencia social. Yo tuve la oportunidad de trabajar en un proyecto con Familias en Acción y el intermediario se quedaba con muchísimo dinero, es decir, los funcionarios que trabajaban ahí, el más bajito ganaba 1.500.000 y las ayudas que se estaban dando eran de 1.500.000. Entonces el intermediario se estaba filtrando un montón de recursos y en última es como que la persona así, a lo que hoy es como que el Estado pone un montón de intermediarios y lo que Sumar está diciendo, o sea, como que se genera más bien es como una forma de sacarle el luquita al Estado y le damos ahí foticos a la población, le damos un poquito a los beneficiarios. Entonces, Sumarse, ¿qué opina? ¿Qué funciona mejor, lo privado en el emprendimiento social o lo público? Digamos que ahí lo que está funcionando es el Estado nuestro, cómo funciona, a todo nivel, en las vías y demás, en un Estado que no es eficiente. Y esa fundación de la que hablas, que está trabajando en ese programa con el Estado, ahí donde está desarrollando una actividad pública. Es decir, está funcionando como un funcionario público. Exactamente. Unidades temporales. Okay. Uniones temporales se llaman. Sí. Entonces, ahí está operando igualito que el Estado, ¿cierto? Pero también hay privadas que no funcionan. Claro. Sí, digamos que también hay privadas que desarrollan una labor y que se aprovechan de esa labor social para no ser responsables de algunos tributos o cosas así. Entonces, digamos que lamentablemente eso es transversal. Entonces, un poco, ¿cuál debería ser el rol del Estado? Y me parece bien, es por lo menos vigilar que eso se haga bien. Porque es que cuando yo hago un emprendimiento social, como organización sin ánimo de lucro del régimen tributario especial, pues dejo de tributar. Eso me debe exigir que use los recursos en lo que debe ser. Entonces, creo que la primera responsabilidad del Estado en ese sentido, ya que no logra llegar a las soluciones de todas las comunidades que se necesitan, es por lo menos vigilar que quienes lo hacemos lo hagamos bien y hagamos un buen uso de los recursos. Eso creo que es primordial. Que si eso conlleva a que entidades privadas como nosotros estemos desarrollando actividades que debería desarrollar el Estado, de golpe sí. Pero te encuentras en una dicotomía donde dices, puedes hacerlo o no. Y si no lo haces, en muchos casos el Estado no va a venir a hacerlo. ¿Ves? Entonces, si tú tienes una comunidad seria como la que tiene la Fundación de La Pradera, interesada en hacerlo, con un equipo de trabajo organizado, con una revisoría fiscal, con unas auditorías debidas, y tienes unos recursos que puedes desarrollar en beneficio de estas comunidades, pues lo que debes hacer es hacerlo bien. De hecho, ya hablando un poco ya más centrados en la fundación, y esto es una pregunta general también, ¿cómo la fundación se financia? ¿Cómo encuentra esos recursos y qué programas genera, qué hacen ustedes? Mira, nosotros la principal fuente de recursos que tenemos es una comunidad de socios que aportan mensualmente unos recursos, unas donaciones, que te digo que tienen un alto grado de responsabilidad social, porque es otra cosa que tú encuentras en escenarios como los nuestros, y es entidades y personas interesadas en ayudar, que de pronto están en unas mejores condiciones o tienen unas oportunidades mejores y quieren realmente que el entorno, que sus comunidades, que los demás tengan mayores oportunidades. O sea, yo me atrevería a decir que el empresario colombiano y demás es solidario, que hay organizaciones sin ánimo de lucro muy importantes que realmente tienen un interés en ayudar, eso lo vemos frecuentemente nosotros. Entonces, de ahí salen los recursos inicialmente y de ahí se fondea la fundación inicialmente. Sin embargo, nuestra organización hoy por hoy desarrolla muchas actividades para generar recursos. Tenemos un ropero, y quiero invitar a todos los que conocen tu revista y demás a que conozcan nuestro proyecto de ropero, porque es un proyecto muy interesante, que tiene un impacto en varios temas. Mira, lo primero es que genera recursos. ¿Qué es un ropero? Es un lugar donde estos mismos socios de La Pradera y hoy por hoy otras entidades, hay una entidad que se llama Closeando, que trabaja con nosotros, Oikos Inmobiliaria trabaja con nosotros. ¿Y qué es lo que hacemos? Ellos nos donan artículos usados, artículos de segunda mano. ¿Qué condición deben tener? Que estén en perfecto estado. Y nosotros los ponemos a disposición de comunidades en La Calera, en Huasca, a muy bajo precio, en un local. Si tú visitas un local, te voy a mandar unas imágenes de nuestros locales. Es una boutique.
Son productos, ropa usada, pero en perfecto estado. Que la donan los socios. Que la donan los socios y hoy por hoy empresas como Closeando. Okay. Y nosotros la adecuamos, la organizamos y la ponemos a disposición a muy bajo precio en uno de nuestros locales. ¿Qué logramos con eso? Logramos un impacto económico porque generamos recursos para el desarrollo de nuestra obra social, pero además mitigamos el impacto de la contaminación ambiental que hoy día tiene la industria textil. Es una de las industrias que más contaminación genera a nivel mundial. Reducimos la huella de carbono, reducimos el consumo de agua. Entonces, todas esas acciones tienen una serie de indicadores y de impactos que trascienden la sola generación de recursos. Hoy por hoy esa es la segunda fuente de recursos que tiene la Fundación. Incluso tenemos una página, una tienda virtual a través de la cual las personas pueden conocer nuestros productos. Y hacemos una serie de actividades como torneos deportivos, eventos de tenis, de golf, para generar recursos. Hacemos una feria en fin de año donde llevamos a una serie de empresarios y emprendedores a que muestren sus productos a la comunidad de La Pradera y a sus vecinos, y de ahí generamos recursos. ¿Para qué son esos recursos, Alejo? Como te contaba, subsidiamos la educación de algo más de 150 personas al año. Estamos hablando de educación universitaria. Ya tenemos más de 200 personas que se han graduado gracias al apoyo de la Fundación. Adicionalmente tenemos un programa para atención a niños de la primera infancia en un convenio con IOTU Fundación Carulla. Y hoy por hoy iniciamos un programa muy interesante para apoyar a unas escuelas públicas vecinas con el plan de alimentación escolar. Entonces, somos un gestor dentro de la comunidad de La Calera, que lo que hacemos es identificamos algunas oportunidades de apoyo y trabajamos con la comunidad en el desarrollo y diseño de las soluciones para esas situaciones. Eso es otra cosa, mira. Me gustan los proyectos claros, concretos y puntuales. Un proyecto bien planteado, bien plasmado, si bien puede estar sus estudios y demás, ser un cartapacho de 50 hojas, lo tienes que poder presentar en máximo 3 páginas o 3 diapositivas. Okay. Tienes que tener un pitch supremamente claro, ¿sí? Donde dices cuál es el problema, cómo lo vas a resolver y qué necesitas. Cuando tú vas a una entidad o vas ante un empresario, tienes que llevarle de manera clara esos 3 datos. ¿Cuál es el problema? ¿Cómo lo vas a resolver? ¿Y qué necesitas? ¿Sí? Porque a veces nos quedamos mucho en el diagnóstico del problema y entonces pero no somos claros en lo que necesitamos. El empresario está acostumbrado a ver las dificultades de esa manera tan concreta. Y nombra al empresario es porque es donde están los recursos, en las empresas. Y las empresas quieren ayudar. Otra cosa que es muy importante construir es el nombre. Cuando tú manejas recursos de aportantes para un proyecto, un emprendimiento social, tienes que ser más juicioso con los recursos que casi que si estuvieras manejando recursos públicos. ¿Por qué? Porque para ti, para mí es muy importante tener la trazabilidad y la trascendencia, que el recurso que yo pongo termina donde yo quiero que termine. Entonces, equipos muy grandes de trabajo, pues no llaman mucho la atención porque se van a quedar en lo que tú decías ahorita, que no necesariamente está mal, pero quiere decir que el proyecto está mal dimensionado. Si la gran mayoría de recursos se van pagando nóminas o pagando ese tipo de cosas, pues no vas a terminar de pronto impactando, a no ser que sea un tema de personas que entreguen conocimiento o que su quehacer sea transmitir algún tipo de conocimiento o de habilidad. No debería ocurrir así. Pero en lo administrativo y demás debe ser muy eficiente. Entonces es diseñar ideas muy concretas, identificar la necesidad, diseñar una idea concreta, tener todos los estudios posibles, todo lo que quieras analizar alrededor, pero poder presentarlo de manera muy concreta, clara, para decir cuál es la situación que quieres resolver, cómo la vas a resolver y qué necesitas. Nachito, fue un placer hablar con usted. Gracias por aceptar esta invitación. Y como ya lo dije, invitados a seguir el trabajo de Nacho Bejarano en el Club La Pradera. Nachito, un placer. Alejo, qué gusto, de verdad. Muchas gracias por la invitación. Es un placer estar para mí aquí. Cualquier cosa, pues, seremos el cuidado. Nacho, muchas gracias. Gracias. Chao a todos. Gracias.